Antes de empezar, vamos a ver algo muy cortito que va a ser sumar y restar y multiplicar dos expresiones algebraicas que se parecen mucho, pero que cambian cuando se suman o se restan. Por ejemplo, si yo tengo 12x más 5x, esto se puede sumar porque son términos semejantes. Así que en la suma y en la resta puedo sumar o restar solamente si hay términos semejantes. Pero si tuviera un 3x cuadrado acá al lado, ya no podría sumarlos. Así que acá solamente podría sumar el 2x más el 5x, que me daría 7x. Y este otro elemento ya no lo puedo sumar. Lo otro importante es que sepan que en la multiplicación se opera un poco diferente. Por ejemplo, 2x por 5x nos daría, se multiplican los números y se multiplican los números literales, los términos literales. Y acá se multiplica igual como se hacía en potencias, que en el fondo mantenemos el x y sumamos los exponentes. Aquí 1 más 1 nos daría 2. Y la diferencia con la suma es que sí podemos multiplicar por términos que no son semejantes. Por ejemplo, el 2x por un 3x cuadrado, yo lo puedo multiplicar. Eso me daría 2 por 3, 6. Y los x, hay que mantener el x y sumar los exponentes. 3. Ya, eso es como la base de álgebra, que operar con los términos más simples. Hacer sumas, hacer restas, multiplicaciones. Y acá pasa que, como no puedo sumar cosas, por ejemplo, un x más 3 no los puedo sumar, van a aparecer nuevas operaciones, como multiplicar polinomios, los típicos cuadrados de binomio. Esto sería un binomio porque tiene dos elementos. Si tengo tres elementos que no se pueden sumar, tendría un trinomio. Y así se van formando cosas que son un poco diferentes a lo que veíamos en números, porque en números todo lo podíamos reducir a un número. Aquí ya no. Ya, son hartos ejercicios, así que vamos a hacer algunos más o menos rápidos. Este es el primero, desde el 2022 del año pasado, y es bastante sencillo. Te dicen que en un libro de álgebra se plantea la siguiente situación. José y Maricel comparten un paquete de galletas. José saca 2a menos 1 dividido 2 galletas del paquete y Maricel 2 por b menos 1. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de galletas que estas dos personas sacaron del paquete? El problema es súper sencillo. La cantidad va a ser la suma de lo que sacaron cada una. Así que va a ser 2a menos 1 dividido 2 más 2 por b menos 1. Y aquí la respuesta podría estar de distintas formas, pero están todos los elementos separados. Así que vamos a intentar dejar todos los elementos separados también. Porque también podría estar la opción de dejarlos todos en una fracción. Aquí lo primero que deberíamos hacer es resolver esta multiplicación, que sería 2 por b y 2 por menos 1. Eso me va a dar más 2b positivo y menos 2. Y esta fracción yo la podría separar en dos fracciones, como 2a dividido 2 y como menos 1 partido 2. Así que eso es otra cosa que no pasaba tanto en números, porque los números los voy a reducir a 1. Entonces me queda siempre una fracción. En cambio acá, como tengo cosas diferentes que están separadas, las puedo separar en dos fracciones distintas. Y luego podemos sumar lo que se pueda sumar y restar lo que se pueda restar. En este caso, no hay muchos términos semejantes. El 2a partido 2 se puede simplificar el 2 y nos va a quedar el a solo. Que tengan b solamente hay un elemento. Así que tengo a más 2b. Y los únicos que puedo sumar son el menos 1 medio con el menos 2. Y menos 1 medio menos 2 es una suma de fracciones. Esto sería un menos 2 partido 1, que habría que amplificarla por 2.
y nos va a quedar menos 1 partido 2, menos 4 partido 2, que va a ser menos 5 partido 2, que sería la alternativa A. Eso, vamos a ver la segunda. Good morning, Diego. Vamos a ver la segunda que dice, si Ana tiene en la actualidad 2A menos 3 años, ¿qué edad tendrá en 4 años más? Ya, esta pregunta es muy fácil. Simplemente tenemos que a la edad actual de Ana sumarle 4 años. O sea, 2A menos 3, que la edad actual hay que sumarle 4. Y acá los únicos términos semejantes serían el menos 3 con el 4, que se pueden sumar, y eso me daría 2A más 1. Así que estos dos ejercicios eran bastante fáciles y entraron, son ejercicios oficiales del DEMRE de los últimos 2 años. Así que seguramente va a salir en la M1 sobre todo algún problema de este tipo. Vamos a ver otro. Dice, Pedro tiene 7 dulces que equivalen a la mitad de lo que tendría lo que tiene Sandra. Y esta tiene M dulces menos que Juan. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de dulces que tienen entre Juan y Pedro? Ya solamente nos piden entre Juan y Pedro y nos dicen que Pedro tiene 7 dulces más, tiene 7 dulces que equivalen, ya tiene 7. Sandra, Pedro tiene 7 dulces que equivalen a la mitad de los que tiene Sandra. Y esta tiene M dulces menos que Juan, que equivalen a la mitad. O sea, Sandra tendría 14, que es el doble de lo que tiene Pedro. Y esta tiene M dulces menos que Juan. Y Juan tendría lo que tiene Sandra, que es 14. Y Sandra, como tenía menos M que Juan, entonces Juan va a tener 14 más M. ¿Y cuánto es lo que tendría Juan y Pedro? Sería sumar lo de Juan más lo de Pedro. En este caso, 7 más 14 más M. O sea, 21 no más M porque eran los únicos que se podían sumar. Y eso, esto entró en la PTU invierno, la que se dio ahora en julio, PET. Quizás ese era un poquito más enredado porque había que entender el planteamiento. En el 4 y en el 5 van a haber fracciones, pero es bastante simple. Te dicen, si Q es un número real mayor que 1, entonces esta expresión equivale a qué. Y lo único que hay que saber es que si yo tengo una fracción, tengo que sacar el mínimo como un múltiplo para sumar. Y este Q partido 2 puede ser un Q partido 2 partido 1. Bueno, un Q elevado a 2 partido 1. Y ahora hay que encontrar el mínimo como un múltiplo. En este caso depende solamente del denominador de la izquierda, que es el Q elevado a 3. Así que a la fracción de la derecha la tendría que amplificar por Q elevado a 3. Así que un problema sencillo, pero hay que saber que en la multiplicación de un Q elevado a 2 por un Q elevado a 3, nos tiene que dar un Q elevado a 5. O sea, voy a mantener la base y voy a sumar los exponentes. Y eso sería la respuesta al problema. Nos queda un 6 más un Q elevado a 5, que sería la alternativa A. Así que, ¿qué están intentando probar acá? Bueno, que sabemos sumar fracciones y que sabemos que la multiplicación de un Q elevado a 2 por un Q elevado a 3 es mantener la base y sumar los exponentes. La siguiente es prácticamente igual, pero ahora van a sumar 3 elementos. Pero sería lo mismo, sería el 1, que es un 1 partido 1, más un 1 partido X,
más un 1 partido x al cuadrado. Y acá nuevamente tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. Y en este caso sería el x elevado a 2. Así que la última fracción ya tiene el denominador que buscamos y habría que multiplicar la segunda fracción por x y la primera fracción por x al cuadrado. Y nos quedarían las fracciones con el mismo denominador. O sea, x cuadrado partido x cuadrado más x partido x cuadrado más 1 partido x cuadrado. Y hay una suma de fracciones, se mantiene el x cuadrado y los numeradores se van a sumar. Acá como no son términos semejantes, se mantienen así, tal cual, separados. Sería la A. A ver, ¿qué me escribieron? Profe de la clase, si esta pueda que la suba. Las clases anteriores las voy a subir. Porque el x elevado a 2 es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo, en el fondo, va a abarcar a los tres denominadores. En este caso, podríamos hacer una tabla, que es lo que se hace con los números. Y acá también se puede ocupar con las letras. Los denominadores van a ser el 1, el x y el x cuadrado. El 1 ya está listo, así que no hay que hacer ningún cambio. Y aquí tendríamos que dividir, en este caso no son números, sino que son letras, se dividiría por x, nos quedaría un 1, y acá este x cuadrado nos queda x, y nuevamente por x. Y de esta forma uno puede sacar que, o sea, comprobar que el x cuadrado es el mínimo común múltiplo. Por el fondo siempre van a ser las letras que abarquen a todo. Por ejemplo, si yo tengo un denominador que es x, otro xy y otro x cuadrado o x cubo, tengo que ver letras que nos abarquen a los tres elementos. Todos tienen x, pero hay uno que está elevado al cubo, así que x al cubo lo abarca a los tres. Solamente un elemento tiene y, así que el y tiene que estar para que abarque a los tres, porque o si no voy a estar dejando afuera a este elemento. Es una forma de sacar el mínimo común múltiplo. Son todas las letras y la letra que tenga el exponente mayor va a quedar en el denominador. Vamos a ver el siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa al área en centímetros cuadrados de un cuadrado de lado x más 6? Ok, aquí ya pasamos a los productos notables. Y en este caso, vamos a tener un cuadrado binomio. Los productos notables, los que más se ocupan, son dos. Son el cuadrado binomio, que tiene esta fórmula, a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si en vez de más, acá tiene un menos, entonces el único término que va a cambiar de signo va a ser el que está al medio, el 2ab, que va a quedar negativo. Ya, ese se ocupa harto. Y el otro es que cuando tengo una suma y una resta, pero de términos que son iguales, esto se llama suma por diferencia y nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Independiente de esto, tienen que saber multiplicar en general dos polinomios, porque también yo podría no aprenderme ninguna de estas dos fórmulas y hacerlas multiplicando los polinomios. Por ejemplo, x más 3 al cuadrado es lo mismo que x más 3 por x más 3. Y esto se multiplica el primero por el primero del otro paréntesis y después por el segundo del otro paréntesis. O sea, sería x cuadrado más 3x. Y después parto con el segundo término. 3 por x y 3 por 3. Que me quedaría 3x más 3 por 3, que es 9.
Y luego puedo sumar los términos del medio, que me da 6x. Les recomiendo que se aprendan estas dos fórmulas porque aparecen demasiado. Yo también en la suma por diferencia también podría multiplicar 1 por 1 y después llegar a esta fórmula. Pero lo mejor es aprendérselas porque aparecen mucho, mucho. Y obviamente hay que saber las tres cosas. Hay que saber también multiplicar cualquier polinomio. Eso también es fundamental. Vamos a hacer este problema que nos dicen que es un cuadrado que tiene lado x más 6. O sea, cada lado es x más 6 y nos piden el área. El área en un cuadrado y en un rectángulo también es lado por lado. Así que en este caso es x más 6 por x más 6, que sería x más 6 al cuadrado. O sea, hay que tener una idea de cómo se saca el área, pero en el fondo lo que nos están preguntando, lo que quieren ver si sabemos, es si sabemos resolver un cuadrado binomio. Y esto sería, ocupando la fórmula, x cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y el término que cambiaría, el que está al medio, que es 2 por x por 6, ahí puedo multiplicar los números y me quedaría 12x más 36, que es la e. Así que ese ejercicio también es relativamente sencillo. Hay que tratar de hacerlo rápido. Este problema es lo mismo. Están evaluando si uno sabe resolver un cuadrado binomio. Nos dicen cuál de las siguientes expresiones es igual a esto. ¿Cuál hay que cambiar? El cuadrado binomio. Este 3 menos a al cuadrado. Vamos a resolverlo. 3 menos a al cuadrado sería el primero al cuadrado, que sería 9, 3 al cuadrado, menos en este caso, porque tiene un menos acá, sería el doble del primero por el segundo. O sea, 2 por 3, que sería 6, por a. Y el segundo al cuadrado, que siempre va a quedar positivo, que va a ser a al cuadrado. Y tendríamos que agregar todo lo que estaba antes. M al cuadrado menos a al cuadrado más 6a menos 9. Aquí también hay que tener ojo si el signo que antecede a este paréntesis es positivo o negativo. Si hubiese sido negativo, hubiese sido mejor resolver esto en un paréntesis porque ese negativo hubiese cambiado el signo de todo lo que está dentro. Así que tengan ojo si acá hay un menos antes de un cuadrado binomio, porque cuando se resuelva el cuadrado binomio, después hay que cambiarle el signo a todo lo que está dentro. Así que lo ideal es que mantengan el paréntesis. Bueno, este es más en todo caso. Ups, este es menos. Y ahora hay que sumar los términos semejantes. M cuadrado no hay ninguno. Menos a al cuadrado, acá hay un más a, que se elimina. Más 6a, acá hay un menos 6a, que también se eliminaría. Darían 0a. Y el menos 9 con el más 9 también se elimina. Y lo único que me queda es m al cuadrado, que sería la a. Denme un segundo. Ya. Y el siguiente problema es lo mismo. Son cuadrados de binomio. Piden la expresión que sea igual a esta. Y nos dan 5 alternativas y en el fondo tendríamos que probar con cada alternativa, ver cuál es la correcta. Aquí hay que guiarse también por la que se repite más. Por ejemplo, tenemos un p más 0,5 al cuadrado, que se repite 3 veces. Y tenemos un p más 1 al cuadrado que se repite solamente 2 veces. Aquí, sí, aquí sería una buena opción partir por acá. Pero p más 1 al cuadrado es más fácil de resolver. Así que solamente por eso voy a partir con este. Porque sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que va a ser 2p, más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que es 1.
En este caso tengo un 2p, así que este estaría malo. Sabiendo cuánto vale p más 1, voy a conocer este. Y aquí le están sumando un más p. O sea, si yo le sumo un más p, esto me va a quedar más grande todavía, me va a quedar 3p. Así que ese también estaría malo. Por lo tanto, los primeros dos están mal. Si el segundo, el b, hubiese sido un menos, hubiese estado bueno, pero era un más. Así que vamos a tener que resolver el otro que es un poco más complejo, que es el p más 0,5 al cuadrado. Y sería el primero al cuadrado, p al cuadrado, el doble del primero por el segundo, que sería 2 por p por 0,5. 0,5 por 2 va a ser 1. Así que esto es lo mismo que p, o un p. Más el segundo al cuadrado. Y 0,5 al cuadrado lo pueden multiplicar y les va a dar 0,25. Así que en los siguientes tres alternativas tengo esto. Aquí puse un más y esto es un igual. Tengo esto. ¿Cuánto me faltaría para llegar a esta opción? Bueno, el p al cuadrado está, el más p está, me faltaría llegar al 1. Y para eso le tendría que sumar 0,75. Así que sería la alternativa C. Eso. Vamos a seguir ya que son bastantes problemas acá. Ya, este es un poco más complejo. Dice, si para todo número real x se cumple que x más p por x menos q es igual a x cuadrado menos 8x más r. Con p, q y r, números enteros. Y r es mayor que 0. Ya, eso es importante que el r es positivo. ¿Cuál de las siguientes relaciones es o son verdaderas? Ya, en este caso tendríamos que resolver esta multiplicación. Esta multiplicación de x más p por x menos q. Y ver qué nos da para compararlo con lo que está en la otra parte, que es x cuadrado menos 8x más r. Y bueno, como les decía antes, cuando tenemos polinomios, multiplicamos el primero por el primero y el primer elemento por el segundo elemento. Así que x por x es x cuadrado, x por menos q sería menos qx. Luego seguiríamos con el segundo elemento, el p. P por x y p por menos q. Y ahí nos quedaría p por x, px positivo. Y p por menos q sería menos pq. Bueno, y esto sigue siendo igual a x cuadrado menos 8x más r. Y ahora los términos que son semejantes son los menos qx más px. Podría factorizar ahí por x y me va a quedar menos q más p, todo eso por x. Y acá al final p por q. Ok. Acá me demoré un poco en hacerlo, pero en el fondo tienen que intentar hacer esa multiplicación rápido. Y ver cuál de las alternativas sería correcta. Aquí. ¿Qué nos dan? Bueno, acá podemos comparar algo. X cuadrado con el x cuadrado está correcto. Y tenemos dos comparaciones. Esto, el menos q más p, tiene que ser igual a menos 8. O sea, tendría que... Lo voy a cambiar de... Los voy a reordenar. Los voy a poner como p menos q es igual a menos 8, que son los que tienen el x. Y por último, el menos p por q es igual a r. Así que tengo menos p por q es igual a r. Y además nos dijeron
antes que R era positivo. Así que R es positivo, es mayor a 0. Y también menos P por Q es positivo, entonces. Ok, vamos a contestar las preguntas. Por ejemplo, la tercera se puede contestar rápido. P por Q es negativo, estaría bien, ya que acá tiene un menos, y para que todo esto sea positivo, P por Q debería ser negativo. Si P por Q es negativo, entonces me queda un menos, un negativo, que va a quedar positivo. Así que ese estaría bien. Luego tengo que P es distinto que Q. Mm, 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 mm. En este caso eso también estaría bien, por una razón, porque tienen que tener signos distintos. Si P es positivo, Q tiene que ser negativo. ¿Y para qué? Para que la multiplicación dé negativa. Así que por eso deberían ser distintos, sí o sí. Y el último dice que P tiene que ser menor que Q. Y tengo P menos Q es igual a menos 8. Aquí podríamos ocupar eso. Eh, eh, a ver, déjenme pensar un poco. Sí, estaría bien, porque yo esta inecuación, y algo que pueden hacer siempre en inecuaciones, es pasar un lado restando al otro, para que nos quede parecido a lo que ya sabemos. Yo sé que P es menor que Q, según lo que dice la alternativa, podría pasar el Q restando, y me va a quedar que P menos Q tiene que ser menor que 0. Y efectivamente, P menos Q es menos 8, que es menor que 0. Así que las tres alternativas estarían correctas. Ya ese ejercicio es un poco más enredado. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Otra alternativa es que le den valores a las cosas. Eso también es una buena posibilidad, que lo hemos hecho en semanas anteriores, que darle un valor. Darle un valor al R, por ejemplo, al P y al Q. Aquí es más difícil porque tienen que hacerlo encajar. Tienen que hacer encajar que P menos Q sea igual a menos 8 y que la multiplicación, bueno, de un número positivo. Eso no es tan complejo. Pero eso es otro camino. Por ejemplo, que el P sea 2 y que el Q sea menos 10. Y también la multiplicación nos daría negativa. Y con esa opción pueden empezar a descartar alternativas. Igual lo único que no es tan conveniente cuando uno le da valores es que sirve para descartar alternativas, pero no te sirve 100% para confirmar que es la alternativa correcta. Pero es una buena referencia, sobre todo en alternativas de A, B, C, D, E, para encontrar, normalmente si uno le da valores, llega a la respuesta correcta al tiro, descarta todas las malas. Ok, acá dice, Calíope efectúa el siguiente procedimiento para reducir la expresión que está acá arriba. Y en la pregunta nos dicen, ¿en cuál de los siguientes pasos efectuados se cometió un error? Ya hay algún error acá. Y hay que ver, aquí al comienzo escribieron lo mismo, así que ahí no hay ningún error. Y el paso 1 sería hacer la operación que hicieron acá. Y hay que identificar qué cambió entre la primera parte y la segunda. Y es que resolvieron esto. ¿Cómo se resolvía esto? Había que multiplicar el término que está afuera por el primero y por el segundo. Si yo multiplico menos 10 por 2x, me queda menos 20x. Eso está bien. Pero si yo multiplico menos 10 por 3, me queda menos 30. Y ese es el error acá. Que el segundo término era negativo. De hecho,
Por ejemplo, la primera vez que vi este problema, igual me tomó harto tiempo porque me salté la primera parte casi y me comencé a fijar en lo demás. Y lo demás está correcto. Así que hay que tener cuidado porque tenemos un cuadrado binomio que es un poco más complejo, pero que está bien resuelto. Después una multiplicación de esto por el cuadrado binomio resuelto, que está bien también. Después se suma por términos semejantes y está bien. Y el error estaba al comienzo. Y era súper sencillo. Es que este menos 10 se multiplicaba por un positivo y también tenía que quedar negativo acá. Así que era el paso 1. Ya hasta ahora los problemas tampoco son tan complejos. A pesar del anterior que vimos, ese era más difícil, pero lo otro era manejar bien el cuadrado binomio, la suma por diferencia. De hecho, creo que suma y diferencia no salió, solamente cuadrado binomio. Y multiplicar bien polinomios, saber sumar bien, todo eso. Ya, acá dicen, en un juego del casino donde solo se gana o solo se pierde, Maximiliano apostó m-3 a veces. ¿Ok? Jugó estas veces y ganó m más a elevado 3 veces. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la cantidad de veces que perdió Maximiliano? Ok, tenemos las veces que jugó y jugó m menos a elevado a 3 y ganó m más a elevado a 3 y nos piden cuántas veces perdió. Y eso sería la resta entre lo que jugó y lo que ganó, ya que solamente gana o pierde. Así que si yo lo resto, me va a dar lo que perdió. Ok, ya, esto es distinto. Esto sería nuevo en tal caso, porque sería un cubo de un binomio. Vamos a anotar la fórmula para que la tengan. Pero este es el único problema del último año donde ha entrado este ejercicio. Así que si se fijan, tan relevante sabérsela no lo es comparado con el cuadrado binomio. Pero igual, para que sepan, voy a hacer acá el m más a al cubo. La fórmula es el primero al cubo más 3 por el primero al cuadrado y el segundo aparece por primera vez, elevado a 1. Después más 3 por el primero elevado a 1 por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Qué pasa acá? Los exponentes siempre suman 3. Parto con el primero elevado a 3, después le voy bajando 1 y va apareciendo el segundo. Después le bajo de nuevo y aparece de nuevo otro más en el segundo. Y al final desaparece el m y aparece el segundo término elevado a 3. Esa es la fórmula. Y tiene unos 3 que se están multiplicando. Si la fórmula lleva un menos, que la vamos a hacer acá abajo, lo único que va a cambiar son los términos pares. El primero queda igual, después el siguiente queda negativo. Como el primero positivo, el siguiente negativo. Después el siguiente positivo y se va intercalando. Y el último va a quedar negativo. O sea, va a ser positivo, negativo, positivo, negativo. Y así. ¿Qué pasaba igual parecido con el cuadrado binomio? Una forma de aprenderse esta fórmula, pensándola en el cuadrado binomio, es pensar que el cuadrado binomio se multiplica por 2. Se multiplica por 2 el segundo término. Y este está elevado a 2. Y en el cubo de un binomio se multiplican por 3 los términos centrales. Aquí también se multiplican por 3. Y los de los extremos se elevan al cubo solamente. Así que acá es lo mismo. Según lo que está elevado,
va a estar multiplicado los términos de al medio. Esto no es regla, eso solamente se cumple acá en el cuadrado y en el cubo. Ok, vamos a reemplazar lo que tenemos acá. Acá el paréntesis que tenemos al comienzo, el m menos a, no tiene un menos, así que podemos sacar al tiro el paréntesis y podemos escribirlo todo. Sería m al cubo menos 3m al cuadrado por a más 3 por m a al cuadrado menos a al cubo. Y este segundo término tiene un menos antes. Y aquí sí hay que anotar el paréntesis. Acá es muy importante anotar el paréntesis. Sería m al cubo más 3ma más 3m al cuadrado más a al cuadrado. Al cubo que queda. Y cuando saque este menos, le va a cambiar el signo a todo. Lo va a hacer todo acá arriba. Ahorrar tiempo. En el fondo, este primer término que era positivo, bueno, va a quedar negativo. El segundo término era positivo, va a quedar negativo. El siguiente es positivo, negativo, y el siguiente era positivo, negativo. O sea, quedan todos negativos. Si no ponemos el paréntesis, va a quedar solamente el primer término negativo. Así que hay que tener cuidado con eso. Y ahora hay que sumar los términos semejantes. El m al cubo con el menos m al cubo se van a ir. Este 3m por al cuadrado se va con el negativo. Y vamos a sumar el menos 3m al cuadrado con m al cuadrado a con este menos 3m al cuadrado a. Se mantiene el término literal y se suman los números. Menos 3 es menos 6. Y el último que podemos sumar es el menos a al cubo con el otro menos a al cubo. Se mantiene el término literal, el a al cubo, y sumamos. Esto es como menos 1, que es menos 2. Y estaría. Sería la D. Sí. Así que había que tener ojo con el tema del paréntesis, porque hay una alternativa que hubiese dado correcta que estaba mal en realidad. Y bueno, ahí tienen la fórmula y otra forma de hacer esto. Si se fijan, no aparece casi nunca esta fórmula de el primero al cubo del binomio al cubo. Aparece muy poco este a más b al cubo. Así que lo que pueden hacer es aprenderse simplemente el cuadrado y separarlo en dos. A más b al cuadrado y resolver esto. Y después multiplicarlo por a más b. Ese es un camino que está correcto, que es un poco más largo que aprenderse la fórmula, pero ahí también se evitan aprenderse una fórmula que entra una vez a las 2500. Ahora, si se fijan, igual la fórmula tampoco es tan difícil de aprendérsela de memoria, así que si es que tienen tiempo, apréndansela. Si es que no, vayan a las más importantes solamente. La 12. Por X tarros de pintura que se compran, se pagan P. Si todos los tarros tienen el mismo precio, ¿cuál de las siguientes expresiones representa cuánto se paga en pesos por comprar dos tarros de pintura? Dos tarros menos de pintura. Ok. Ok. Por X tarros de pintura se paga P. Podríamos hacer una regla de 3 acá, que tiene que ver más con proporciones. X cuesta P tarros. Igual se puede jugar la lógica. Si X es la cantidad y P es el valor, podríamos sacar cuánto vale un tarro. Y un tarro sería dividir cuánto pagué en total por la cantidad que compré. O sea, un tarro va a valer P dividido por X. Sería el valor de un tarro. Y acá nos dicen qué expresión representa el comprar dos tarros menos de pintura. O sea, ya no voy a comprar X, sino que voy a comprar X menos 2.
Ok, x menos 2 tarros son lo que voy a comprar. Hay que saber cuánto pagué por x. Por x pago p. Así que estoy pagando p menos 2 tarros. ¿Y cuánto vale cada tarro? Vale p partido x. Y tendríamos una resta de fracciones. Hay que buscar el mínimo común múltiplo. En este caso sería un p partido 1. Y nos quedaría que el mínimo común múltiplo es x. Así que la primera fracción la amplifico por x. Y nos queda px menos 2p. Todo eso dividido x. Y ahí hay que buscar la respuesta correcta. Y hay una que se parece bastante, que es la e. Solamente que está factorizado el p, que es el término que tienen en común. Así que tengo p por x menos 2. Y todo eso dividido x, que sería la alternativa correcta. Y esta pregunta igual es enredada, puede ser difícil. Y lo que hay que llegar sí o sí es a la cantidad de el valor de un tarro. Eso tienen que llegar sí o sí porque preguntas así igual aparecen en proporciones, en porcentaje, en que tienen que llegar al valor de uno. Entonces, cuando tienen que x cuestan p, el valor de uno sería dividir el valor de lo que pagué en total por la cantidad que compré. Ok, y ahora vamos a pasar a las factorizaciones. La factorización más simple es la que se hace por un término en común, que es de hecho la que vamos a hacer en el primer problema, que es buscar términos comunes que tienen todos los términos que están en una expresión. En este caso, tenemos tres términos, el x elevado a 9, x elevado a 3 y x elevado a 6. Lo primero que podemos hacer es intentar factorizar por términos en común. Y después más adelante vamos a ver otras factorizaciones también que son típicas, que es también armar un cuadrado binomio, armar una suma por diferencia, eh, también suma y resta de cubos. Hay distintas factorizaciones que son especiales. Por la que se puede ocupar siempre al comienzo es por un término en común. Aquí, el término en común que tienen estos tres elementos es el x al cubo. El x al cubo lo tiene el primer término, el segundo y el tercero. No podría factorizar por x elevado a 4, ya que el último término no lo tiene. Así que lo máximo por lo que puedo factorizar es por x al cubo. Voy a abrir un paréntesis y aquí van a quedar los términos que les extraje un x al cubo. Si al x elevado a 9 le extraigo un x al cubo, me va a quedar un x elevado a 6. Otra forma de verlo es que voy a dividir cada término por un x al cubo. Eso también es una buena forma de ver, porque lo mismo que factorizar, es dividir los elementos que están quedando adentro. El x elevado a 6, si lo divido por un x elevado a 3, me va a quedar otro x elevado a 3. Y el x elevado a 3 al final, dividido un x elevado a 3, es 1. Así que esa es la factorización de esta expresión. La única que podían ser sería la C o la D, y la C sería la correcta, porque x elevado a 0 o cualquier número elevado a 0 es 1. Eso. Otra forma de verlo también es, por ejemplo, al x elevado a 9 es lo mismo que x elevado a 3 por x elevado a 6. Y eso es lo que voy a extraer. Ya, esa es una factorización que hay que manejar muy bien. Muy, muy bien.
Aquí tenemos, si x es igual a t más b y m es igual a t menos b, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a x por m menos m al cuadrado partido 2? Lo primero que podríamos hacer acá, antes de reemplazar, es factorizar por m, para evitarnos resolver cuadrados de binomio y multiplicaciones difíciles. Vamos a factorizar por m el numerador y nos queda m, abrimos paréntesis y le quitamos un m a la primera expresión y nos queda solamente el x. Y a la segunda también le quitamos un m y nos va a quedar solamente un m. Y ahora sí podemos reemplazar. Va a ser más sencillo porque no nos van a quedar unas multiplicaciones tan difíciles. El m lo cambiamos por t menos b. T menos b. Y el siguiente paréntesis es x, que es t más b. Menos, y acá también tengo dos términos, así que es mejor poner siempre esto con paréntesis. Siempre que hay un menos antes, mejor poner todo con paréntesis. El m que era t menos b. Y todo eso dividido por 2. Vamos a resolver lo que está dentro del segundo paréntesis. En el primero tengo un t menos b. Y en el segundo tengo un t más b. Y ahora el menos le cambia el signo a todo. Así que me queda menos t y más b. T menos t se van. Y b más b sería 2b. Así que tengo t menos b por 2b partido 2. Y aquí puedo simplificar el 2. Y esa sería la respuesta. T menos b por b. Ni ninguna respuesta que esté igual, están todas multiplicadas ya. Así que no hay términos factorizados. Así que lo que nos faltaría es multiplicar este b que está acá afuera por el primer término y el segundo del paréntesis. Y nos va a quedar t por b menos b al cuadrado, que sería la e. Bien, vamos a seguir. ¿Cuál de las siguientes expresiones no es equivalente a la expresión 3? Ya, esto más, tiene una complejitud que te piden la que no es equivalente. Y esto se puede factorizar de distintas formas. Vamos a factorizarla de la forma que yo factorizaría esto sí o sí, si el problema me pidiera otra cosa. Primero, siempre tienen que buscar si hay algún término en común en todos los elementos. Aquí, en el 3x cuadrado menos 15x más 18, no todos tienen x. El último término no tiene x, así que no puedo factorizar por x. Pero sí puedo factorizar por 3, ya que al 15 lo puedo dividir por 3, al 18 por 3 y al 3 también. Así que el primero que voy a sacar es el 3. Si yo le divido un 3, dividido por 3, el primer término me queda x al cuadrado. Menos 15 dividido 3 me queda menos 5x. Y el último, 18 dividido 3 es más 6. Y es una de las alternativas, que es la B. Así que la B la podemos descartar ya. Lo siguiente que puedo hacer también acá es factorizar. Esta factorización no la hemos visto todavía, pero es muy típica. Esta también hay que aprenderla muy bien, que es factorizar trinomios que tengan al x cuadrado solo. Esto siempre lo puedo separar en dos paréntesis. Y hay que buscar números que multiplicados me den más 6 y que sumados me den menos 5.
la multiplicación me dé 6, va a ser siempre 6 por 1 o 3 por 2. Esas son las dos opciones. Aquí, como la multiplicación es positiva, pero la suma es negativa, los dos términos tienen que ser negativos. Porque si uno es positivo y el otro negativo, la multiplicación era negativa. ¿Y qué sumas me dan menos 5? Sería menos 3 por menos 2. Así que esa factorización estaría correcta y también la C estaría correcta. Y la incorrecta, de hecho, es la D. La D es la incorrecta porque en el fondo tiene intercambiado el 3 menos X en vez de X menos 3. Si yo lo pusiera así con X menos 3, me quedaría con un negativo. Me quedaría toda la expresión negativa. Así que es la D. De todas formas, para que sepan, esta segunda simplemente factorizaron por 3x los primeros dos términos. O sea, solamente factorizaron esto y dejaron el 18 aparte. Y que fue lo mismo que hicieron en el A. Si factorizo por 3x me queda eso, 3x por x menos 5 más 18. El A es muy diferente, se ve muy distinto, porque tiene un menos acá atrás. Pero también cambiaron el orden de lo que está acá adentro. Así que si yo pongo 5 menos x, es como que lo multiplicara por menos 1. Así que algo tiene que compensar eso, y sería el menos de afuera. Es importante, muy importante acá, es que sepan factorizar los trinomios que tienen al x cuadrado solo. De hecho, yo diría que es bastante especial el que tiene el 5x más 6, porque se factoriza de forma distinta según los signos. Si ambos son positivos, va a ser x más 2, x más 3. Si, por ejemplo, esto es positivo y el 6 es negativo, esto se factorizaría como va a haber uno positivo y uno negativo, ya que la multiplicación es negativa. Y acá la multiplicación ya no va a ser 3 por 2, sino que va a ser 6 por 1. Y para que la suma sea positiva, el mayor tiene que ser el positivo. Así que sería x más 6, x menos 1. Y eso. Aquí, si fuese negativo, los dos negativos sería x menos 6 y x más 1. Así que esa expresión, esta, la que tiene el 5 y el 6, es bastante buena para practicar, ver cómo la sutileza en lo que cambia. Ya, esas factorizaciones es muy importante que las sepan bien. Vamos a ver el siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a px al cuadrado dividido 2 menos px elevado a 4 partido 4? Aquí hay que factorizar siempre que se pueda por el término en común. De hecho, con eso basta en este problema. Aquí ambos términos tienen un p y ambos tienen x. Pero el x máximo que tienen en común es el x al cuadrado. Así que lo puedo factorizar por px al cuadrado. Y también ambos números están divididos por algo y el mínimo que tienen para dividir ahí es el 2. Así que también podría factorizarlo por 2. Así que quité este 2, quité el p, quité un x. Así que en el primer término me va a sobrar solamente... no me sobra nada, me sobra 1. Porque quité todo. Y en el segundo, quité la p, le quité un 2 a este 4, así que va a estar dividido 2. Y al x elevado a 4 le quité 2 x. Así que me queda un x al cuadrado, que es la segunda alternativa. Vamos a seguir a ver si alcanzamos a hacer varios más. Este lo vamos a saltar porque es un poco largo, entonces prefiero
ver otro tipo de problemas. Ya, acá entre el 18 y el 19 son bastante similares ambos. Y aquí va a aparecer otra factorización. Vamos a hacer el 19. Aquí hay que factorizar más. Que es la suma por diferencia. Que es la diferencia de cuadrados. Aquí tenemos dos fracciones que están dividiendo. Lo que siempre hay que hacer acá es cambiar la división a una multiplicación. Y para eso tengo que voltear el segundo. O sea, me va a quedar x más a y x menos a. Y la primera fracción la tengo que dejar igual. Pero aquí vamos a intentar factorizar lo más que se pueda. El denominador tiene un término en común que es el x. Así que puedo factorizar por x. Me va a quedar x por x menos a. Y el numerador es una factorización especial que se llama diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Y es típica. Aparece mucho. Diferencia de cuadrados es la resolución de una suma por diferencia. Así que esto es un x más a por un x menos a. Así que acá tendríamos x más a por un x menos a. Y ahora hay que intentar simplificar todo lo que podamos. Este x menos a se puede simplificar con alguno de los dos que están abajo. Vamos a simplificar con el de acá, para que vean que también se puede hacer cruzado. Y ya no se puede simplificar nada más. Me quedo x más a por x más a, que es x más a al cuadrado, y x por x menos a. Tendría todo factorizado y simplificado al máximo. La respuesta sería la E. Y ojo también que tienen que estar mirando cómo son las respuestas. Porque un error típico es, por ejemplo, empezar a resolver este cuadrado de binomio. Poner que es x cuadrado más 2ax más a al cuadrado. Pero eso no es lo que piden. O resolver lo que está acá. Así que hay que tener un ojo porque hay respuestas que van a tener que hacer eso y hay respuestas que no. Pero ¿qué es sí o sí importante acá? Que sepan factorizar esto. Una diferencia de cuadrado. Esta es muy típica. Ok, y acá también tenemos una factorización que es un poco diferente a las demás. Porque es por un término en común, pero que en este caso va a ser un polinomio. Tenemos un p más x más un p más x al cuadrado. Acá uno se puede ver tentado de resolver este cuadrado binomio. Pero lo mejor que uno puede hacer acá es factorizar por p más q. ¿Qué me sobra? En el primer término factoricé por p más q, así que era el término tal cual. Me va a sobrar nada, va a ser un 1. Y en el segundo término tenía un p más q al cuadrado, es como que le quitara el cuadrado. Le quitara un término y va a quedar simplemente p más q. Quiero escribir con paréntesis en el caso de que hubiese sido un menos. Como es un más, no pasa nada. Es llegar y quitar el paréntesis. Y esa es la respuesta, es la D. Si uno se pone a resolver el cuadrado binomio, queda una expresión mucho más difícil de resolver. Así que en este caso hay que saber que si tengo un polinomio también lo puedo factorizar. De hecho, si uno viera esto como x más x al cuadrado, es fácil darse cuenta que yo lo puedo factorizar por x. Acá hicimos lo mismo, solamente que el x era el p más q.
Vamos a seguir. Esta factorización no es tan difícil. Vamos a ver 23, 24. Ok. A ver cuál podríamos hacer. Veamos este que se lee largo. Dice, la expresión x cuadrado menos x menos 6 representa al área en unidades cuadradas. Ok, sería esta área. Del rectángulo ABCD de la figura adjunta, cuyo largo es x más 2. X más 2 es el largo. Si el largo se aumentara en 2 unidades y su ancho se mantiene, entonces una expresión que representa la variación del área del nuevo rectángulo con respecto del original en unidades cuadradas es... Ya está un poco enredado. Es importante que acá tengo que el área es x cuadrado menos x menos 6. Ese es el área. Yo esto ya lo vimos que lo podríamos factorizar en dos paréntesis siempre que tengamos un trinomio que tenga el x cuadrado solo. Si acá hay un 3, ya no puedo hacer esto. Pongo un x al comienzo de cada paréntesis y tengo que buscar números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me den menos 1. Bueno, si la multiplicación es negativa, va a haber uno positivo y uno negativo. Y en este caso, bueno, multiplicaciones que nos den 6 es 6 por 1 y 3 por 2. Y para que la suma me dé menos 1, va a tener que ser el 3 y el 2. ¿Cuál va a ser negativo? Como la suma es negativa, el mayor tiene que ser el negativo. En este caso sería el 3. Así que esto sería x más 2 por x más 3. Así que otra forma de escribir el área sería x más 2 por x menos 3. Y nos dijeron que el largo era x más 2, o sea, el ancho va a ser x menos 3. Ya, y ahora voy a leer porque no entendí bien de qué se trataba. Dice, si el largo se aumenta en 2 unidades. Ok, se va a aumentar acá en 2 unidades. Y su ancho se mantiene, entonces una expresión que represente la variación del área del rectángulo con respecto del rectángulo original en unidades cuadradas es, ok, te piden solamente esta área, porque piden la variación, solamente esta área. Ya, es muy normal querer subjuntar estas dos, de hecho es como lo primero que pensaría yo, y decir que x más 2 es x más 4. Y sacar el área de todo esto. Pero hay un camino más corto que simplemente sacar el área de este rectángulo pequeñito en rojo, que sería 2 por x menos 3. Y me olvido de esta otra parte, ya que solamente me piden esa área. Y eso sería el área nueva, sería 2 por x menos 3, que sería 2x menos 6. Sería la alternativa C. Ahora no es un error sacar el área completa y después le tendrían que restar esta área grande. Y hay que entender bien el problema para ver la sutileza. Esta es una pregunta igual más difícil. Ya. Este es difícil de hacer. Esta otra factorización típica. Ya, este no lo voy a hacer, pero vamos a factorizar esto. Que es un camino que tienen que seguir. El primero, el numerador, es una suma por diferencia. Así que sería a más b por a menos b. Y el denominador, acá mi a al cuadrado está solo.
Así que podríamos dividirlo en dos paréntesis, cada uno con una. Y acá, la multiplicación tiene que dar b cuadrado y la suma tiene que dar menos 2b. Así que los términos son menos b y menos b. Ya igual, se puede ver también que es un cuadrado binomio esto. Así que sería a menos b al cuadrado. Pero no lo voy a hacer porque prefiero hacerlo así para simplificar esto. Y eso hay que llegar que el problema es a más b, a menos b. Ya estas dos factorizaciones hay que verlas bien. Y eso. Sí, vamos a terminar la clase acá. E igual alcanzamos a ver casi todos. Creo que factorizaciones típicas, quizás faltó esta, que es la resta de cubos, pero aparece muy poco. A diferencia de esta que aparece a cada rato. Igual se las voy a escribir para que las tengan. Tanto la suma de cubos como la resta de cubos, que son casi iguales. La suma de cubos es el primero más el segundo. La resta de cubos va a ser el primero menos el segundo. Y acá los términos son el primero al cuadrado, el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Y abajo igual. El primero al cuadrado, el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Y acá hay un pequeño cambio entre una y otra. En el x al cubo más y al cubo, aquí va a llevar un menos. Y acá va a llevar un más. Así que esa es la diferencia. ¿Dónde está el menos y el más en esta factorización? Pero igual, entra bastante poco. Acá la preguntaron en la PTU, en la PDT invierno. La preguntaron hace poco. Pero no es muy común. Igual es fácil memorizarla. Pero si vemos en orden de importancia en factorización, tienen que factorizar pero muy bien por término común. Entraron muchas de esas. También las que sean diferencia de cuadrados. También las que son x cuadrado más bx más c. Y luego también, que también se puede factorizar como el anterior, son los cuadrados de binomio. Tienen que saber que el primero es el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Que entró uno más arriba. Y eso, chicos. Faltaron ahí como 6 preguntas, pero ahí las pueden hacer. De hecho, hay uno que me salté, que a ver qué hora. Vamos a avanzar una, porque quizás es de las enredadas. Que es esta. Vamos a ver por lo menos una alternativa y terminamos. ¿Y por qué es enredada? Porque te piden armar con con este p, que es x cuadrado más 4ax más a al cuadrado. ¿Cuál de las siguientes expresiones se pueden factorizar como un cuadrado de binomio perfecto? Ya tenemos que hacer un cuadrado de binomio perfecto. La fórmula del cuadrado de binomio es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, yo de acá tengo que pasar para la factorización. Y que si tiene menos, acá va el menos. En la primera tengo que le tengo que sumar 3x cuadrado. P sería x cuadrado más 4ax más a al cuadrado. Si yo le sumo el 3x cuadrado, me va a quedar, este término va a cambiar. Me va a quedar 4x cuadrado más 4ax
más a al cuadrado. Ya, y lo que tienen que ver siempre para formar un cuadrado binomio perfecto es ver los extremos. Por ejemplo, este 4x al cuadrado es lo mismo que 2x al cuadrado. Ese es mi término. El último. El último está solo, así que sería a al cuadrado. Y acá tengo un 4ax. ¿Por qué veo los extremos? Porque en el fondo me están preguntando si yo puedo formar esto. 2x más a elevado a 2. Entonces tendría que se cumple que el primer término va al cuadrado y que el último va al cuadrado. ¿Qué va a cambiar? De si es un cuadrado perfecto, el término va al medio. Tenemos que ver si ese término al medio es lo mismo que el doble del primero por el segundo. Esto, el doble del primero por el segundo. O sea, 2 por 2x por a, si es igual a 4ax. Y si se fijan, es lo mismo. 2 por 2, 4, y se formaría lo mismo. Así que ahí estaría formando un cuadrado binomio perfecto. Así que ahí con la guía pueden resolver el 2 y el 3 y ver si se forman cuadrados perfectos. Creo que con el 3 también. Se podía ir con el segundo, creo que no, porque de hecho no tiene sentido porque van a eliminar el a al cuadrado. Ya chicos, con gusto. Nos vemos.